Hoy vamos a estar dando inicio a un nuevo énfasis. Hay una presentación, agradezco que la puedan proyectar. Y el énfasis es sobre el Evangelio cuádruple. Fue una gran bendición el énfasis del mes pasado. ¿Cómo se tituló el énfasis? Llamados a servir, exactamente. El cual, a la luz de la palabra, aprendimos sobre el servicio a Dios y fuimos exhortados incluso a dar un paso de fe para servir al Señor con nuestros dones y talentos. Recordamos la semana pasada, el domingo tuvimos nuestra feria de ministerio y fue una manifestación muy linda de parte del Señor en nuestras vidas y pudimos hacerlo de una forma muy especial. El Señor realmente nos sorprendió, vimos cómo no solo respondimos, sino aguantamos un buen rato acá. Y damos gracias porque es el Espíritu Santo que coloca eso en cada uno de nosotros. Pero ahora iniciaremos un nuevo énfasis. Allí está el Evangelio cuádruple, que nos llevará a conocer nuestras raíces doctrinales fundamentadas en las Escrituras. El Evangelio cuádruple marcó a más de una generación de cristianos con su mensaje claro, vívido y relevante sobre el poder del Evangelio. Así como el apóstol Pablo lo declaró en el Evangelio, ¿verdad? Sobre el Evangelio en Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y eso no ha quedado allí, eso está vigente en nuestros tiempos. Hoy día es así. El Evangelio es el poder de Dios para salvar, para restaurar. Ya que el Evangelio no cambia, sigue siendo el mismo y sigue teniendo el mismo poder transformador de siempre. Como podemos dar testimonio con nuestras vidas, que han sido alcanzadas por el Señor por medio del Evangelio, y hoy damos testimonio de lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas, la transformación que estamos viviendo. El Evangelio cuádruple ha sido el corazón de la teología de la Alianza Cristiana y Misionera, desde que Alberto Benjamín Simpson lo acuñara en 1887. Y se denomina Evangelio cuádruple porque abarca 4 aspectos: a Cristo como el Salvador, a Cristo como el santificador, a Cristo como el sanador y a Cristo como el Rey que vendrá. Recientemente se le ha añadido un elemento más, que es el globo terráqueo, dándole una nueva dimensión al Evangelio cuádruple. El globo representa nuestra misión en el mundo, llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Si ustedes se habrán dado cuenta, en el lateral, en los portones, allí está impreso el Evangelio cuádruple, comenzando con el primero donde está completo y pasando después por cada uno de los elementos que lo componen. Así que te invitamos a disponer todo tu ser para que el Espíritu Santo ministre a tu vida a través de este énfasis y así puedas conocer y profundizar en la doctrina de la Alianza Cristiana y Misionera, que está completamente abrazada y arraigada a las Escrituras. Hoy comenzaremos entonces con Cristo nuestro Salvador. Por favor, vayamos a Hechos 4. Cristo nuestro Salvador. Vayamos a Hechos 4 y vamos a leer una porción de la palabra, 2 versículos 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto determina lo que es Jesucristo como nuestro Salvador, el único Salvador. No hay otro. No podemos acudir a otro o a otra instancia para poder recibir la salvación que viene de Dios.
Ninguna teología que tenga fundamentos en Cristo va a ser realmente estable y profunda para nuestra salvación. Tiene que estar arraigada en Jesucristo, porque cuando no está completamente arraigada, sino medio arraigada en Cristo, esto se convierte en una distracción de la verdad principal, porque rozan con Cristo, medio toman algo de Cristo, pero es para fomentar o para mostrar algo muy particular de ellos. Esto es una distracción, esto es errado. La vida espiritual y el pensamiento teológico sano y edificante que transforma nuestras vidas ocurre solamente cuando la atención está completamente centrada en la persona de Cristo. Esto tiene que ser así. El apóstol Pablo, quien escribió muchas expresiones teológicas en sus epístolas, inspirado por el Espíritu Santo, manifestó: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, todo es acerca de Cristo. Tenemos que tener ese enfoque, tenemos que tener esa certeza, tenemos que haber abrazado con seguridad que todo está fundamentado en Cristo. La cruz simboliza a Jesucristo nuestro Salvador. La cruz allí en nuestro símbolo simboliza a Jesucristo nuestro Salvador. La muerte de Jesús en la cruz fue el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, que requería derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Y fue Jesucristo quien cumplió ese requerimiento establecido en la ley. Por su muerte y resurrección nosotros entonces somos redimidos de la separación eterna, justificados y declarados santos, aceptados en el nombre de Cristo. Gracias. Ahora debemos de indagar un poco en esto. Ya debemos tener claro que nuestra condición de pecadores nos llevaba justamente a una muerte eterna. De hecho, nosotros nacimos en una condición de separación de Dios. Todo ser humano nace así, porque hemos heredado del pecado original una naturaleza pecaminosa que está separada de Dios. Y así hemos nacido todos, con un cuerpo, con un alma donde están centradas las emociones, pensamientos y motivaciones, pero con un espíritu que no está vivo, porque es la naturaleza con la cual nosotros hemos nacido. Una naturaleza que nos empuja y que se nos hace muy fácil, muy espontáneo, muy natural pecar. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para pecar. Fluye de nuestro ser. Con mucha facilidad podemos mentir, podemos fingir, podemos mostrarnos como realmente no somos, porque hay esa naturaleza en nosotros. Y así hemos nacido, y así hemos vivido hasta que se nos ha presentado el Evangelio de Jesucristo, hasta que se nos presentó y se nos predicó a Cristo. Y ahí entonces nosotros nos encontramos con nuestra condición, una condición de pecador, una condición de apartado del Señor, a lo mejor religiosos, a lo mejor engañados en prácticas, pero en definitiva separados de Dios, sin tener comunión con Dios, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos tener comunión con Dios, el cual entonces no habitaba en nosotros. Pero cuando reconocimos esto y cuando realmente nos quebrantamos ante esta realidad y aceptamos nuestra condición y nos percatamos que estamos desvalidos,
estamos perdidos, estábamos condenados, entonces clamamos, invocamos a un Salvador, a Jesucristo, el único. Y gracias a ese clamor, entonces Cristo ha venido a nuestras vidas. Y por medio del Espíritu Santo mora en nosotros, nos ha sellado, nos ha dado dones, nos ha rescatado, nos ha salvado. Pero también entonces al entrar en nosotros ha vivificado nuestro espíritu, el cual estaba muerto y ahora vive. Gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros. Y ahora nosotros podemos tener comunión con Él por medio de nuestro espíritu. Y en esa comunión somos llenos del Espíritu Santo y entonces comenzamos a controlar nuestra alma, pensamientos, sentimientos, motivaciones, para que nuestro cuerpo responda en función de lo que el Espíritu Santo entrega a nuestro espíritu y nosotros llevemos a nuestra alma. Y ahí está la lucha. La lucha está justamente en nosotros en eso, que teniendo el Espíritu Santo y sabiendo lo que Dios quiere que hagamos, aún persiste la naturaleza de pecado, que se quiere manifestar, que se quiere mostrar, que quiere controlar nuestro ser. Y estamos luchando dentro de nuestro interior, entre las cosas que agradan a Dios y las que no agradan a Dios. Sabiendo hacer lo bueno, a veces terminamos haciendo lo malo. Sabemos que Dios nos llama a esto, pero terminamos haciendo aquello, porque está esa lucha en nosotros. Y solamente llenándonos del Espíritu y fortaleciendo en el Espíritu, podemos doblegar nuestra naturaleza de pecado. No desaparecerla, no hacerla morir, doblegarla, sujetarla, sostenerla con el poder del Espíritu, la cual se levantará tan pronto como nosotros nos descuidemos espiritualmente. Por eso es que hay días que estamos volando en el Espíritu, pero hay otros que estamos bien carnales, reaccionando y haciendo cualquier cantidad de cosas, porque hemos dejado de esa llenura del Espíritu, de esa búsqueda, y la carne se ha comenzado a levantar. Con este preámbulo acerca de este acontecimiento de salvación, veamos dos puntos acerca de la salvación. El primero es, ¿de qué nos salva Cristo? ¿De qué nos salva el Señor? Y en primer lugar, dale 2, 3 veces, por favor. Tienes que darle para que vaya apareciendo. En primer lugar, nos salva de la culpa. La culpa, escuche bien, nos libra de esa deuda, de ese castigo por las ofensas pasadas. Ya el Señor nos ha salvado, pero aún puede haber en nuestro corazón un sentimiento de culpa, un sentimiento de que merecemos el castigo, de que merecemos, de que lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestra culpa. Y eso es algo que viene del enemigo. El enemigo es el que nos acusa. ¿Quién te acusa? ¿Te acusa Satanás? ¿Te acusa el diablo? ¿O nos acusa alguien usado por el enemigo? Él es el que nos acusa. Entonces está esa culpa allí. Y el Señor viene justamente a salvarnos de esa culpa. Fíjense lo que dice Salmo 51:2. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Esto lo dijo David. Y el contexto de ese salmo es que David se sentía culpable por lo que había hecho. Porque no solamente había tomado a la esposa de Urías, a Betsabé, sino que también había planificado el asesinato para él quedar con la mujer. Y cargaba esa culpa sobre él.
Y él en ese clamor le dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio. Esta culpa me atormenta, esta culpa no me da vida, purifícame de mis pecados. Así que entiende que Dios nos salva de la culpa, pero lo segundo, nos salva del castigo o la ira de Dios. Está establecido en la palabra que Dios castigará al pecador, manifestará desde el cielo toda aquella ira contra la injusticia de los hombres. Romanos 1:18 dice que la salvación nos libra de todo esto. Entonces también nos libra de la ira de Dios, que ha de venir. Yo no sé quiénes leyeron el devocional de hoy, pero el devocional era una manifestación de grandeza, de alabanza y de adoración a Dios por cómo estábamos entrando en la adoración celestial mientras veíamos cómo se acababa el mundo, cómo la ira de Dios era derramada en el mundo y se fundían los elementos y se acababa todo, se destruía todo, porque la ira de Dios vino sobre el mundo como acontecerá. Y nosotros mientras tanto estamos frente al trono de Dios, frente al Cordero de Dios. Entonces allí está la ira manifestada. Gracias a la salvación nosotros somos salvos de esto, no vamos a experimentarla. También la salvación nos libra de la maldición. Recordemos, como le estoy explicando, esta ilustración o este acontecimiento acaba de venir. Cuando el Señor se manifestó, por ejemplo, a Moisés, allí en el monte Sinaí, acontecieron una cantidad de manifestaciones sobrenaturales que infundió temor a todo el pueblo, al punto que el mismo pueblo le dijo a Moisés, habla tú por nosotros, habla tú con Dios y después tú te diriges a nosotros, pero no nosotros directamente a Dios, porque el pueblo sabía que estaba en una condición de pecado y que por ese pecado sobre ese pueblo vendría esta maldición. Entonces Dios nos ha librado de eso, ya nosotros no tenemos que temer de esto. Ya nosotros podemos ir, como viene un hijo a nosotros, con confianza ante el Señor, porque ya fue destruido esto, ya se acabó este tipo de consecuencias para nosotros y ahora tenemos acceso al trono. Pero también la salvación nos libra de la mala conciencia que hay en nosotros. Siempre queda en nosotros, como hablamos, una naturaleza de pecado en nuestros corazones. Y es un recuerdo que nos persigue como un infractor que ha cometido una falta y sabe que lo están persiguiendo y que van detrás de él y que vaya donde vaya va a estar allí y se imagina que lo van a esperar allá o lo van a encontrar en algún lugar. Hay una conciencia allí por ser infractor. Esta se presenta cuando conocemos la verdad y cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta de nuestra condición, nos sentimos entonces en esta condición. Pero Dios nos salva de ella, de esta mala conciencia, y nos hace sentir confianza en Él. Sigue estando la naturaleza, pero tenemos confianza plena en Jesucristo, porque Él callará de nuestras mentes estas manifestaciones de que fuimos infractores, pero ya no lo somos. Ahora estamos completamente en las manos del Señor. Otro importante allí es la salvación nos libra de la concupiscencia o de alguna manera de los malos deseos, nos controla de esto. Están en nosotros. Cuando viene la tentación, ¿qué es lo que nos hace pecar? ¿Lo que nos proponen o algo dentro de nosotros? Dice la palabra que lo que nos hace pecar es la concupiscencia, porque Jesucristo fue tentado en todas las cosas igual que nosotros y no pecó, porque no había en Él malos deseos, no había concupiscencia. Pero ¿qué me hace pecar?
¿Qué me hace pecar cuando se me acerca alguien y me quiere envolver en una situación y yo acepto escucharlo y compartir con él? Ese mal deseo que hay en mi corazón, esa concupiscencia, que en vez de frenar y decirle, hermano, no, por favor, no me cuentes, no participemos en esto, sino al contrario, presto mi oído. No es la tentación el problema, porque la tentación siempre va a estar. El problema es nuestro corazón, que abraza, acepta, recibe y participa de esta situación. Bueno, la salvación hace que esa concupiscencia, esos malos deseos, se vayan minimizando en la medida que usted y yo reconocemos nuestro pecado, y Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de estos malos deseos, de esta maldad. Pero también la salvación nos libra del temor a la muerte. Recordemos que en la cruz el Señor venció a la muerte, quitó el aguijón del último de los enemigos que tenemos, que es la muerte, a la cual estamos subyugados en esclavitud para toda la vida. Pero gracias a que el Señor venció, ya la muerte no está sobre nosotros, ya la muerte no nos posee. El amor de Cristo ha quitado todo esto de nosotros. Y el hecho de la muerte, y escuche muy bien esto, para nosotros los hijos de Dios es el portal para ir a un encuentro con el Señor. Para nosotros la muerte debe ser vista como esa puerta al ocaso que se abre para entrar al reino del Señor, a la presencia de Dios. Así que para nosotros la muerte es la oportunidad de salir de esta situación terrenal para ir a la presencia de Dios. Y aunque sea doloroso para nuestros seres queridos, para nosotros y también para ellos, basado en la esperanza en el Señor, es una gran bendición. No debemos temer a la muerte, mis amados hermanos. No debemos temerle a la muerte. Cuando se presente, porque Dios así lo permita, estar dispuesto, estar allí para que el Señor nos lleve de un lugar a su presencia. Es la actitud de todo creyente. Lamentablemente en nuestras mentes, en nuestros corazones, nuestros pensamientos están muy influenciados por esta sociedad humanista, donde consideran que la muerte es el final de todo. Para nada. Al contrario, la muerte es el inicio de nuestro mejor tiempo, que es la presencia del Señor. No la debemos anhelar, pero tampoco debemos verla como lo peor. Pablo dijo en Filipenses, a los filipenses, me encuentro estrecho entre dos cosas que para mí son buenas, el vivir o el morir. Para mí el morir es muchísimo mejor, pero si es de vivir, es por la obra de Dios. Pero si ya no es la obra de Dios, prefiero morir, porque me llevaría a la presencia del Señor. Ese es el aspecto que nosotros debemos tener con respecto a la muerte. Otro punto es que nos libra del poder de Satanás. Ya no estamos bajo su dominio, ya no estamos bajo su poder. La salvación nos ha librado, la cruz nos ha librado. Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Eso está en Colosenses 1:13. Somos salvos de los ataques y el poder de Satanás. De las cadenas del pecado ya no están sobre nosotros. Y el diablo es para nosotros un enemigo vencido, porque Cristo lo ha vencido en la cruz. La salvación nos libra de mucho dolor y angustia en la vida,
porque irradia su gloriosa grandeza hacia nosotros y desvanece las nubes de depresión, de melancolía y de todas estas cosas que pueden venir sobre nuestras vidas. Ya el enemigo no tiene potestad sobre nosotros. Pero la salvación también nos libra de la muerte eterna, y este es el último punto de acá. Ya nosotros no moriremos eternamente, ya no experimentaremos la segunda muerte. Pasaríamos por la primera muerte si Cristo antes no nos levanta, no nos rapta, y después no volveríamos a experimentar muerte. Ya no iríamos a la muerte eterna porque estaríamos junto al Señor, que es la vida eterna. Nos libra de esta terrible agonía que describe la Biblia en Marcos 9:44, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Eso ya no aplica para nosotros porque nos ha librado de ese lugar. Wow, no alcanzó el tiempo. Vamos de manera puntual. De todas maneras, todo esto lo vamos a estar pasando por los devocionales. ¿Qué nos trae la salvación? Nos trae perdón. Y eso estamos claros. Recordemos que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos trae perdón. ¿Qué significa el perdón? Significa que estábamos sentenciados a muerte. Ya estábamos condenados como pecadores, pero llegó Jesucristo en su cruz o con el acto en su cruz, por medio de la salvación, y nos perdona la condena. Ya no vamos a morir eternamente. Ahora estaríamos en una vida eterna. Hemos sido perdonados de esa muerte, pero también nos trae justificación. Y esto tiene cierta diferencia con el perdón, porque la justificación nos permite presentarnos delante de Dios como justos, es decir, como si nunca hubiésemos hecho nada malo, porque si el perdón nos quita la condena, la justificación nos borra el expediente. Nunca hemos fallado para Dios Padre, nunca hemos pecado para Dios Padre, porque Cristo nos justificó. No es que vamos a la presencia del Señor con todo un prontuario, no. Vamos a la presencia del Señor completamente limpios y como si nunca hubiésemos fallado a la ley. Esa es la justificación. Y es por medio de Cristo, no es por medio de nuestras obras. Eso no es lo que va a permitir la entrada al reino de los cielos. Cuando lleguemos allá, el Señor no me va a preguntar qué tanto predicaste, qué tanto hiciste. No. Es más, yo me voy a parar allí y no va a ser por mí, va a ser por quien me va a llevar de su mano, que es Jesucristo. Él es el que abre la puerta para yo poder entrar, porque Él es el que justifica a cada uno de nosotros. Entonces, eso es algo que recibimos allí, que nos trae la salvación, la justificación, pero también nos trae el favor y el amor de Dios, y eso lo experimentamos en cada una de nuestras vidas. También nos trae un nuevo corazón. Ya hablamos un poquito de eso, nacimos con corazón de piedra, con un espíritu muerto, y gracias a la salvación nos trae ese nuevo corazón. Ezequiel 36:26 dice: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Gracias a la salvación recibimos un corazón nuevo, pero también por medio de la salvación recibimos la gracia de Dios. Seguimos con el ejemplo del que estaba condenado. Estaba condenado, sentencia a muerte. Por el perdón se le quita la sentencia. Por la justificación se le borra su expediente. Y con la gracia se vive todo este tiempo con
con la provisión que ahora Dios nos da. O sea que usted y yo, después de haber sido perdonado y justificado, ahora el Señor nos da todo lo que requerimos para vivir en este lugar y poder llegar a su reino. Es como aquel reo que no solamente es perdonado, es absuelto, sino también se le entrega recursos para que pueda seguir viviendo. Eso lo hace el Señor. No nos trata como un reo que ha salido y ve a ver cómo haces, sino que nos sigue bendiciendo el resto de nuestras vidas. Ya dejamos de ser reos, ya quedamos justificados, ya no se toma en cuenta aquello, pero ahora nos bendice, nos sostiene cada día con su gracia, con sus misericordias, para que vivamos cada día y enfrentemos cada situación con la provisión que nos da. También nos da al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras debilidades, nos provea de la gracia y nos guíe en todo momento. También nos da el cuidado y la providencia de Dios. Como dice Romanos 8:28, para los que amamos a Dios, claro, la providencia de Dios nos las da por medio de la salvación. Todas las cosas nos ayudan a bien, pero también nos da todas las bendiciones, como la santificación, la sanidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por último, nos trae vida eterna. Vida eterna. Vamos a estar eternamente, desde el momento que hemos conocido a Cristo, eternamente con el Señor. Y entonces, cuando estemos en su presencia, cantaremos con los redimidos. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Alabado sea el Señor. Vamos a concluir. Dios ha confiado la salvación en nuestras manos como una joya de valor incalculable, pero nos pedirá cuentas exactas y estrictas por la forma en que hemos estimado este don inefable que es la salvación. ¿Cómo la tratamos? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la estamos administrando? Eso está allí en la palabra. La salvación es un regalo que se acrecienta en la medida que lo compartimos con otro. Se hace más grandiosa, no solamente para nuestras vidas, sino para la iglesia y para la vida de las demás personas. Leí en un libro una historia sobre un hombre que fue rescatado de un barco que naufragó, donde todos sus amigos y familiares murieron, quedaron en las cavernas llenas de lodo, de fango en el mar. Ya no volvió a ver más a sus rostros o a los rostros de sus seres amados. Y escribió un tétrico mensaje que decía: salvado solo, o solo me salvé. Así me imagino que será el cristiano cruzando aquel portal de esplendor en el reino de los cielos, cuando lo esperan a la puerta cualquier cantidad de ángeles y le preguntan: ¿dónde están tus seres queridos? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde está la corona de Dios para tu vida? Y este creyente responda: me salvé solo. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude no solamente a haber recibido la salvación, sino a darla por gracia como la hemos recibido. Que no vayamos a llegar al reino de los cielos con este eslogan, que nos salvamos solos, sino que compartamos su mensaje a muchas personas que necesitan de Cristo, así como nosotros lo necesitábamos y nos fue dado por gracia. Hay tanta gente que se está perdiendo, que está destruyéndose. Hay tanta maldad que ya no provoca ni siquiera revisar las redes, de tanta maldad. Y todo eso es porque Cristo no está siendo predicado lo suficiente
y porque necesitamos justamente valorar lo que es la salvación y administrarla como Dios quiere que sea administrada. La salvación hay que recibirla y es ahora. Es ahora. Nuestro ciclo de vida es muy corto, es muy breve aquí en esta tierra. No sabemos cuándo concluirá. He aquí y ahora el tiempo aceptable. He aquí y ahora el día de salvación, dice el Señor. Vamos a orar. Señor Padre amado, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque reflexionamos en la cruz, en la salvación tuya, Señor, de Cristo, que está centrada completamente en tu persona, Señor. Y hoy entendimos que es un extraordinario regalo, invaluable regalo que nos has dado y que debemos de administrar, Señor, y que debemos compartirlo, porque son tantas las bendiciones que nos has dado y es de tanto lo que nos has librado, que nuestro corazón tiene que manifestarse y ser instrumento de Dios tuyo para que otros te conozcan, Señor. Ayúdanos a tener conciencia de esto. Hoy en la mesa del Señor, tú nos enseñas a hacer memoria. Ayúdanos a tener presente esto, Señor. A hacer memoria de esto constantemente. De cada una de las cosas que la salvación nos ha librado, pero también de cada uno de los beneficios que la salvación nos ha otorgado. Y en función de eso, ser agradecidos y disponernos para ser instrumentos suyos para evangelizar, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en este proceso, Señor. Y mientras como iglesia seguimos orando, quiero dirigirme a las personas que hoy nos están visitando y a toda aquella persona que a lo mejor ha estado viniendo y a lo mejor no ha entendido o no había comprendido lo que es esto de la salvación. Y hoy el Señor te lo ha mostrado. Allí donde estás, reconociendo que eres pecador y que necesitas a Cristo como Salvador, porque no puedes seguir así, porque la vida se acorta, porque no tenemos certeza cuándo ha de terminar, porque esta decisión debe ser urgente. Allí donde estás, dile al Señor: amado Padre, gracias te doy por tu palabra, porque me has hecho entender mi condición. Dile allí al Señor: soy un pecador, me arrepiento de mis pecados y entiendo que te necesito como mi Salvador. Clamo a ti, dile al Señor, oro a ti para que me salves y para que vengas a mi vida, para que me libres de todas estas cosas que me atormentan, que me presionan, que no me dan vida, que hacen que viva de una manera que a ti no te agrada. Líbrame de esto, Señor. Ven a mi vida, te acepto y haz tu obra en mi corazón, en mi alma. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo he pedido. Amén
Y mientras mantenemos esta actitud de oración, quiero pedirle a las personas que hoy han hecho esta oración que pueda por favor levantar una de tus manos para orar por ti. Levanta una de tus manos si hoy has orado. Dios le bendiga. Alguien más que hoy haya hecho, Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Gracias damos al Señor por cada persona, cada hermano que está reconociendo su necesidad, su condición, pero sobre todo está invitando a Jesucristo, abrazándolo como su Salvador, el Señor de sus vidas. Padre eterno, Señor, te alabamos y glorificamos, Señor. Te damos gracias por cada una de estas preciosas personas que han reconocido su condición con esta humildad y han aceptado y te han aceptado como el Salvador de sus vidas. Te pedimos que obres en sus corazones, que les libertes de todo, Señor, lo que les acecha, conforme a todo esto que hoy aprendimos, Padre, y que ellos puedan sentir, Señor, tu paz, tu cuidado, tu protección, tu guía, Señor, en sus vidas, tu provisión, Señor, para sus vidas. Y que ellos a partir de este momento puedan caminar en ti, Señor, guiado por tu Espíritu. Llénalos de ti, Señor, convénceles aún más y permite que puedan perseverar, que puedan mantenerse asistiendo. Y a nosotros como iglesia, danos la oportunidad, el privilegio de servirles, de amarles, Señor, de atenderles. Gracias, Padre. Están en tus manos. Ellos te han confesado. Tu Espíritu ha sido entregado, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén.